Ah, este es tu perro, David. Por fin lo conozco. ¿Cómo se llama? Migo. ¡Qué nombre más bonito! Sí, es que siempre va conmigo, ¿sabes? Y además es un buen amigo. Se dice que el perro es el mejor amigo del hombre, ¿no? Sí, y como dijo no sé quién, los animales son los mejores amigos porque no hacen preguntas y nunca nos critican. Es verdad, son totalmente incondicionales. Pero yo personalmente creo que es importante que un amigo te critique. Bueno, depende, ¿no? Eso es muy delicado. Porque si criticas mucho a un amigo, quiere decir que no lo aceptas como es. Yo prefiero estar con alguien que me acepte como soy y con el que pueda... Ya, claro, perdona, pero un verdadero amigo siempre te acepta como eres. Lo que pasa es que a veces estás perdido y es importante que alguien te pregunte, ¿a dónde vas? Sí, eso. Estoy totalmente de acuerdo. A mí también me parece que para hacer eso se necesita mucha confianza. Yo tengo muy pocos amigos de esos. Ya, yo también, pero es que de esos hay muy pocos. Sí, pocos. A veces ninguno. Así es la vida. A veces no tienes a nadie que... Pues yo siempre tengo amigo. Creo que por una parte tenéis razón. Pero un perro también es un buen amigo. Es otra forma de amistad, muy simple, pero muy buena. Para mí, a veces, es mucho mejor que una persona. Hombre, mejor que una persona, eso es exagerar. Un animal no puede ser mejor que una persona. ¿Ah, no? ¿Y eso por qué? Si no has tenido nunca esa experiencia, no puedes... Bueno, chicos, pero cambiando de tema, ¿qué hacemos aquí parados? ¿No queríamos pasear? Mirad, Migo ya está nervioso. Claro, vamos. La primera producción española que aterroriza a Europa ha llegado a los cines de nuestra ciudad. Trata de una familia estadounidense que acaba de instalarse en una casa vieja en un lugar de España. En esta casa hay algo. A menudo se apagan las luces. Solo la hija de la familia se da cuenta de que esta casa tiene un secreto y nadie le hace caso. El fantasma o espíritu que puebla la casa es algo oscuro y muy antiguo que permanece inmóvil, escondido y en silencio. Su medio es la oscuridad. Solo en ella puede manifestarse y desplazarse. Y vive aquí desde hace más de 40 años. Porque esta casa guarda un secreto, un pasado abominable, un crimen. 7 niños, fantasmas sin rostro, un círculo que debe ser completado. Y sangre, mucha sangre. Darkness. Volverás a tener miedo en la oscuridad. Esta noche se proyecta en los cines Cristal, Imperial y Aragón. Hoy tengo ganas de ir al cine, pero me gustaría ver una película bonita, ¿sabes? Nada de horror ni acción, quiero relajarme. Yo en tu lugar vería La vida de Brian en la Filmoteca. ¿La has visto ya? No. Te la recomiendo, de verdad. Te mueres de la risa. Es de los Monty Python. Si quieres pasar un buen rato y reírte, ve a verla. De verdad que vale la pena. Vale, pues iré. A ver si me río un poco, porque con este estrés que tengo... Buf, ya basta de fútbol, ¿no? Podríamos hacer otra cosa. ¡Ay, qué cosa! Este partido es importante para la Copa de Europa. ¡Ay! 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 Venga, dale. ¡Ay, no! ¡Qué patosos! Por 2 centímetros. Virginia. ¿Qué? ¿Qué decías? ¿Qué te gustaría hacer? ¿Por qué no vamos al cine? Es que llueve. Pues eso. Es el tiempo ideal para ir al cine y ver una buena película. ¿Qué ponen? A ver, tengo aquí la cartelera. Mira, ponen Harry Potter y la cámara secreta. Puf. Pues dicen que está muy bien. Es un clásico moderno. Tus nietos te preguntarán, abuelita, ¿tú viste todas las películas de Harry Potter con el abuelito cuando erais jóvenes? Que no, hombre, que esa no quiero, de verdad. Si quieres, vas tú solo a verla otro día, ¿vale?
Vale. A ver, ¿qué más? Darkness, una española. ¿De qué es? De terror. Yo no tengo ganas de terror. ¿Y tú? Tampoco. El terror me aburre mucho. ¿Qué más hay? La de Almodóvar. ¡Hablé con ella! Sí, esa. Ay, hace tiempo que tengo ganas de verla. Ya la ha visto todo el mundo menos nosotros. Ya ha recibido bastantes premios. Todo el mundo me ha hablado muy bien de ella. Ya, es que Almodóvar está de moda. Yo preferiría The Hunted. ¿Qué? ¿Una de esas de acción? ¿Con buenos muy buenos y malos muy malos? ¿Con mucha sangre y mucho pum pum? Sí, de esas que a mí me gustan. Ay, no, venga. ¿Vamos a ver la de Almodóvar? ¿Una de estas de bla 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 y tragedia por aquí y besos por allá? Pero sí es buenísima, de verdad, lo dicen todos, que es genial, la mejor de Almodóvar. Francisco, hay que verla, en serio. Bueno, vale. Es a las 10:30. Ahora son las 7, pero deberíamos reservar las entradas por teléfono porque es en el cine Ábaco, que es muy pequeño y a menudo están agotadas. ¿Llamas tú? Vale, Eres un encanto. gracias. Cuéntame, ¿cómo conociste a Patricia? Pues mira, la verdad es que es una historia bastante especial. Verás, yo estaba en la terraza de un café. Era un día maravilloso de primavera. Recuerdo que hacía sol y calor y me sentía libre y feliz porque estaba de vacaciones. Como era bastante temprano, casi no había gente en la terraza. Solo una chica que estaba sentada a una mesa cercana, leyendo y fumando. La miré un par de veces y me gustó. De pronto sonó un móvil. Pi, pi. Ella empezó a buscarlo en su bolso, pero no estaba allí. Noté que estaba nerviosa. Entonces yo le dije, creo que está en tu chaqueta. Ajá. ¿Y entonces? Bueno, pues entonces, por fin, lo encontró. Se alejó de la mesa y habló unos minutos. Y volvió. Sí, cuando volvió, vi que estaba muy triste porque tenía lágrimas en los ojos. Le ofrecí un pañuelo de papel, porque no tenía nada con que limpiarse la nariz. Lo aceptó, pero estaba un poco sorprendida. ¿Y qué? Como no dejaba de llorar, le ofrecí el paquete de pañuelos entero, pero seguía llorando. Después llamé al camarero y le pedí un coñac para la chica, porque ya estaba preocupado y sabía que es bueno para el estado de shock. Enseguida se lo trajo y entonces me senté a su mesa. ¡Qué valiente! ¿Y qué hizo entonces? Hubo un momento de silencio. De pronto dejó de llorar y sonrió. Por fin empezamos a hablar y como no teníamos prisa, estuvimos allí charlando hasta el mediodía. ¿Pero por qué lloraba? Pues me dijo que no estaba triste, que lloraba de alegría. Imagínate. ¡Ah! ¡No me lo digas! ¡Qué original! ¿Y entonces qué más? Yo pensé que tenía los ojos más bonitos del mundo. Y una voz muy especial. Ya, pero ¿qué pasa entonces? Cuenta, hombre. Pues ¿sabes qué dijo entonces? ¿Qué? Dijo que era profesora de química y que su nuevo puesto de trabajo era el Instituto Núñez de Arce. No puede ser. Ahí es donde trabajas tú, ¿no? Claro, eso le dije. Que entonces éramos compañeros. Que yo era profe de música y que también trabajaba allí. ¿Y al final? ¿Cómo termina la historia? Pues nos casamos. Hace 2 semanas. ¡Felicidades, hombre! No lo sabía. Pero qué historia más romántica. Con final feliz. Sí, cosas de la vida. ¿Y tú? Ahora te toca a ti. Es que mi historia no tiene final feliz. Yo no tengo tanta suerte con las mujeres, ¿sabes? Bueno, hombre, es igual. Cuenta. Toledo. Un padre de familia desesperado intentó ayer retrasar la salida de su vuelo a Mallorca, donde quería pasar las vacaciones de Semana Santa, con una falsa amenaza de bomba. Al llegar a casa directamente de su trabajo, para salir de vacaciones con su familia, vio que sus 3 hijos y su mujer todavía no habían hecho el equipaje. Para evitar perder el avión, el padre llamó por teléfono a la compañía aérea y dijo que en el avión había una bomba que podía explotar en el aire. Con esta falsa alarma,
consiguió causar 2 horas de retraso. Sin embargo, la familia no pudo llegar a embarcar en el avión y se quedó sin vacaciones, ya que la policía consiguió localizar la llamada y arrestó inmediatamente al autor de la misma en su vivienda. Tenemos en nuestros estudios a Eduardo Pérez de la Mata, autor del libro Canarias Mágicas, en el que documenta una parte muy importante de la tradición oral canaria, rica en misterios y cosas inexplicables. Eduardo, en su libro, tiene un capítulo titulado Luces en el cielo y en el mar, en el que se documentan narraciones de muchas personas, canarios y visitantes, que han visto luces en muy diferentes puntos de nuestras islas. ¿Qué cree usted que son esas luces? ¿Tiene alguna explicación? Bueno, es cierto que en las Islas Canarias se vienen detectando desde siempre casos de gente que ha visto luces, unas veces en el cielo y otras en el mar. 3 de cada 4 casos, o sea, la mayoría, se pueden explicar. Son fenómenos meteorológicos, planetas o estrellas fugaces, meteoritos y muchas veces aviones o helicópteros. También, como todos sabemos, se realizan pruebas, entrenamientos y vuelos militares en el Atlántico con aviones especiales, que muy fácilmente se pueden confundir con un ovni. Estas acciones son secretas y ocurren en lugares y momentos que nadie se espera, claro, y sorprenden a la gente y a las autoridades mismas. Y un factor importante es la oscuridad de las islas por la noche. Estamos en medio del mar, enfrente del Sáhara, lejos de grandes centros urbanos iluminados, y la contaminación del aire es muy poca. Por eso, las noches son muy oscuras. Las estrellas y los planetas parecen estar más cerca que en otras regiones. Pero hay, según dice usted, algunos casos... Sí, para una cuarta parte de estas luces no se ha podido encontrar una explicación razonable. ¿Cree usted en los ovnis? Creo que el universo es mucho más grande de lo que podemos imaginar. Nuestro planeta Tierra es muy pequeño, y sin embargo, casi todo el mundo piensa que somos los únicos seres inteligentes que existen. Yo no hablo de ovnis, pero sí creo que no somos los únicos. Es lo más lógico. ¿Sí? Manuela, hola, soy yo. Hola, papá. ¡Qué sorpresa! ¿Qué pasa? No, nada. Oye, que te llamo porque me he comprado un móvil nuevo y no entiendo las instrucciones. Bueno, y como es igual que el tuyo, ¿podrías explicarme tú qué tengo que hacer para enviar mensajes? Claro. Mira, ¿está encendido? Sí. Pues aprieta el botón que está arriba a la izquierda. ¿Lo ves? Sí, el que tiene una cosa verde. Sí, ese. Y entonces te sale el menú en la pantalla y buscas mensajes. Espera. Ya lo tengo. Mensajes. Y lo seleccionas apretando el botón. ¿Qué botón? El mismo. El de arriba a la izquierda. Ese siempre se usa para seleccionar. Ah, vale. Ya está. Y entonces te sale en la pantalla escribir mensajes. Lo seleccionas y ya puedes escribir el mensaje con las teclas de los números. Ah, ya, sí, claro. Eso ya lo sé. Pues entonces escribes el mensaje y cuando termines le das a opción con el botón verde y te salen varias posibilidades. Sí, me salen muchas. Vale. Pues entonces seleccionas con el botón del medio, que con ese puedes moverte hacia arriba o hacia abajo, la que tú quieras. Por ejemplo, enviar. Y con el botón de la izquierda le das a OK. Entonces te sale una pantalla para escribir el número de teléfono de la persona. Después le das a OK y lo envías y ya está. Después de unos segundos te sale una pantalla que dice mensaje enviado. ¿Vale? Bueno, sí. Creo que ya sé cómo se hace. Voy a probar, ¿vale? Y si tengo algún problema, te llamo otra vez. Bueno, no hay problema. Llama cuando quieras. Gracias, hija. Entonces que te diviertas, ¿eh? Que estás en un bar, ¿no? Sí, en el académico, con unas amigas. Bueno, adiós, hija. Hasta luego, papá. Hola, buenos días. Hola. Mire,
Es que ayer compré aquí esta radio y resulta que no funciona la salida para auriculares. Parece que está estropeada. ¿Tiene la factura? Sí, mire. Ajá, gracias. A ver... Vamos a ver si funciona. ¿Me deja los auriculares un momento? Voy a ponerlos... Pues no se oye nada. Es verdad. A ver, voy a probar con estos otros. Pues tampoco. Pues no son los auriculares, es otra cosa. A veces es un problema de las pilas. Así que le voy a poner unas pilas nuevas. Pues no, tampoco es de las pilas. No sé qué le pasa. Mire, lo siento, tiene usted razón. La radio está estropeada. ¿Se la cambio por otra? ¿O prefiere que le devuelva el dinero? Pues prefiero que me la cambie usted por otra. Pero espero que no me pase otra vez lo mismo. Es un aparato caro y es una lata tener que venir. Claro, claro. Es una buena marca, no se preocupe. Mire, le voy a dar esta. Vamos a probarlo todo. A ver... Ajá. Sí, funciona. ¿Y las pilas? Se las regalo. Hombre, gracias. ¿Quiere que se lo envuelva todo? No, gracias. Me lo llevo así, en la mochila. Hasta luego y gracias. A usted. Adiós. Oye, Berta, hoy me gustaría invitar a comer a los clientes alemanes. El otro día fui con otra empresa a Casa Rodolfo, pero la verdad es que no nos gustó nada la comida. ¿Has estado ya en la Fragata? Ese nuevo que está en la Avenida de América. Lo he visto, pero no he entrado nunca. Pues es muy bueno. Te lo recomiendo. El otro día estuve allí y la comida nos gustó muchísimo. Sobre todo los pescados. Ah, pues muy bien. Ahí vamos. ¿Podrías hacer tú la reserva, por favor? Claro, ahora mismo. ¿Cuántos vais a ir? ¿Y a qué hora? Vamos a ver... Aquí dice que la especialidad de la casa son los mariscos y los pescados. ¿Qué hay de entrante? A ver... Gambas rebozadas, croquetas de bacalao... ¿Qué significa rebozadas? Quiere decir que las gambas se rebozan en harina y huevo, ¿sabes? Y se fríen en aceite muy caliente. También se le llama a la romana, que es lo mismo. Ah, ya sé, ya. Pues sí, creo que de entrada voy a tomar unas gambitas rebozadas. Yo también. ¿Y yo? Pues yo voy a probar las croquetas de bacalao, que no las he comido nunca. Muy bien. ¿Y de segundo? Yo voy a comer lubina. Un día es un día. ¿Y vosotros? Pues yo creo que también. ¿Y tú, Maren? ¿Lubina? ¿Qué es? Es un pescado de mar muy largo y tiene una carne suave. O si no, ¿por qué no pruebas la dorada a la sal? Te la recomiendo. Sí, la dorada a la sal, la conozco. ¿Y la dorada a la plancha? ¿Cómo se prepara? A la plancha quiere decir que el pescado se fríe sobre una plancha caliente con muy poco aceite. Es muy sano. Ah, muy bien. Entonces voy a tomar dorada a la plancha. ¿Y tú, Tony? Yo, la dorada a la sal. Vale. ¿Y qué vino tomamos? Tienen Ribeiro, un vino blanco gallego que va muy bien con los pescados. Pues muy bien. Entonces pedimos una botella de Ribeiro y otra de agua para todos, ¿no? ¡Sí! ¿Qué? ¿Os han gustado las croquetas? Están buenísimas, ¿verdad? Sí, deliciosas. ¿Y qué tal las gambas rebozadas, Tony? ¿Te gustan? Sí. Están un poco saladas, pero muy ricas, la verdad. Sí, están muy, muy buenas. Sí, es verdad. Está buenísimo todo. ¿Y el pescado, Manuel? ¿Qué tal? ¿Te gusta? Igual está un poquito duro, ¿eh? Pero no importa. Está bueno. ¿Y la dorada, Maren? ¿Qué tal? Pues está muy sabrosa. Riquísima, la verdad.
Y con esta ensalada fresca con limón, de primera. Oye, pues me alegro. ¿Por qué no brindamos, Ale, brindemos porque estamos aquí reunidos y porque Maren y Tony han venido desde Múnich. Venga, a vuestra salud. Por todos nosotros. Es verdad, por nosotros, por los buenos negocios. Ah, por cierto, la última reunión estuvo muy interesante. Es verdad. Aunque no presentamos todos los productos, no hubo tiempo, la verdad. Ah, ya, tenéis razón. Tenemos que hablar de eso, es verdad. Pero bueno, para eso tenemos tiempo esta tarde, ¿no? ¿Os apetece otro vinito? Yo no. Yo creo que me voy a tomar un café bien cargadito. Pues yo también. ¿Habéis pensado ya qué vais a tomar de postre? Dicen que aquí hacen una crema catalana riquísima y un flan de primera. Hay que probarlos. Ah, sí, flan. Me encanta el flan. Madrid. José García Moreno, presidente de la Sociedad Española de Medicina Antienvejecimiento y Longevidad, SEMAL, manifestó ayer que los niños que están naciendo en 2004 en España tienen teóricamente una esperanza de vida de 100 años, siempre que no tengan predisposición genética a ciertas enfermedades. España, con una media de 78,5 años de esperanza de vida, se encuentra en un lugar destacado por delante de países como Estados Unidos, Alemania u Holanda. El país del mundo en el que se vive más años es Japón, con una media de 81 años. Los habitantes del país africano Sierra Leona, por el contrario, tienen la menor esperanza de vida del planeta, con una media de 39 años. Según los estudios realizados, los factores más importantes para la longevidad son la alimentación, la asistencia médica, la herencia genética, el movimiento, el control del estrés y el optimismo. ¿Diga? Hola, Juan. Soy Begoña. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Estoy bien, pero he hecho un lío. Pues, ¿qué pasa? Es por lo de ese trabajo en Barcelona. ¿Te acuerdas? Claro. ¿Te salió bien la entrevista? Sí, muy bien. Me llamaron ayer para decirme que podía empezar en abril. ¡Pero qué maravilla! Ya, por un lado sí, pero por otro no sé qué hacer. Si me voy a Barcelona, seguramente Luis y yo nos podremos ver solo los fines de semana. Perderemos el contacto, nos olvidaremos. Bueno, pero podéis probar, por ejemplo, 6 meses, ¿no crees? No sé. Tengo miedo de que nos perdamos de vista, ¿sabes? Ya, claro. Pero mira, yo creo que vuestra relación puede ganar. A veces está muy bien vivir un tiempo de forma diferente, conocer nuevas personas. Ya, eso. Él conocerá a una chica, le dirá que se siente muy solo, se harán amigos. Y no pasará nada más porque Luis te quiere. Yo lo sé. Sí. Qué tontería, ¿no? No, no es ninguna tontería, es normal. Yo lo comprendo, de verdad. Pero si lo piensas bien, te darás cuenta de que eso solo pasa si uno quiere. Y da igual si tú estás aquí o en Barcelona. Mira, ¿por qué no hablas de esto con Luis? Cuéntale todo y no te preocupes, ya verás cómo todo saldrá bien. Vale, tienes razón. Y no olvides contarle también lo de la chica, ¿eh? ¿Qué chica? Eso, exacto, qué chica. Ya me has hecho reír. Bueno, gracias por escucharme y por los consejos. Me has ayudado un montón. Qué bien, me alegro. Nos vemos el viernes en clase, ¿no? Ya me dirás qué tal, ¿eh? Sí, ya te contaré. Hasta el viernes. Chao. Si me voy a Barcelona, seguramente Luis y yo nos podremos ver solo los fines de semana. Perderemos el contacto, nos olvidaremos. Bueno, pero podéis probar, por ejemplo, 6 meses, ¿no crees? No sé. Tengo miedo de que nos perdamos de vista, ¿sabes? Ya, claro. Pero mira, yo creo que vuestra relación puede ganar. A veces está muy bien vivir un tiempo de forma diferente, conocer nuevas personas. Ya, eso. Él conocerá a una chica, le dirá que se siente muy solo, se harán amigos. Hola a todos.
Gracias por haber venido. Bueno, primero, como ya os dije, me gustaría saber qué significa para vosotros la palabra café. Yo sé que todos sois de países muy diferentes y por eso quisiera saber en qué se diferencia y en qué se parece la idea que tenemos los hispanohablantes de esa bebida tan importante. Óscar, tú eres de Guatemala, de un país exportador de café. ¿Qué te sugiere a ti la palabra café? Bueno, a mí me sugiere mucho la palabra café, pero principalmente lo que me sugiere es el desayuno por las mañanas. Nosotros acompañamos el desayuno con una gran taza de café, y es grande la taza de café porque el café que tomamos nosotros es ralo. Ralo quiere decir que es ligero y no es tan espeso como se acostumbra en otros lugares. Principalmente es eso. ¿Y para ti, Diana, qué significa café? Bueno, para mí, cuando oigo la palabra café, y sobre todo cafecito, no pienso tanto en la bebida y eso que me gusta mucho, sino más bien en el tiempo compartido con amigos, con la familia, con gente que quiero. Siempre decimos, ¿nos juntamos a tomar un cafecito? Ah, entonces es como en España. También se usa mucho la pregunta, ¿tomamos un cafecito? Que es lo mismo que decir, quiero hablar contigo. O sea, ¿qué quiere decir? Verse para hablar sin prisas, ¿no? ¿Y cómo es en Nicaragua, Nati? ¿Qué te sugiere a ti la palabra café? Pues fíjense que en Nicaragua se toma café soluble casi siempre, igual que en otros países de América Latina. Y en Centroamérica, en México, en Ecuador. Casi siempre es soluble. Para mí el café representa sobremesa, charlar de cosas interesantes, descansar, hacer una pausa. Bueno, chicos, siéntense, relájense, que aquí viene el café. Buenos días. ¿Quiere probar una taza de nuestro café? Sí, con mucho gusto. Siéntese. Se lo preparo en un momento. Mientras tanto, puede hojear nuestro catálogo, si quiere. ¿Lo quiere en español? Sí, soy español. Ah, perfecto. Pues aquí tiene. Ahora mismo vengo. Gracias. Es un placer. Muy bueno. He leído aquí que su café ha sido clasificado dentro de los mejores de Guatemala. Sí, así es. A causa de las características climáticas y geográficas de nuestra región, Huehuetenango. Mire, está aquí. Y también por la forma tradicional de cultivo, sin ningún tipo de pesticidas ni abonos sintéticos. Estamos produciendo un café extraordinario. Y su empresa también tiene un carácter social, ¿no? Si lo he entendido bien. Sí, mire. Nosotros somos una asociación de pequeños y medianos agricultores de café que se llama El Esfuerzo y que está en San Pedro de Necta. Todos trabajamos con los principios de la agricultura orgánica. Y después comercializamos nuestros productos a través de Asasapne. Ve aquí, que es una institución que tiene el objetivo de vender el café a precios justos para que nuestros agricultores puedan sobrevivir. ¿Y qué especies cultivan? Sobre todo arábica, pero también borbón y pache rojo. El que he probado es... Es arábica puro. Me gusta mucho. Sí, tiene un aroma delicado y mucho sabor. Es redondo. Dígame, ¿tiene una lista de precios? Sí, mire. Uy. Me parece algo caro. Depende de con qué lo compare. Estamos hablando de la mejor región cafetalera de Guatemala, de recolección a mano, de agricultura orgánica y de métodos tradicionales. Es un café excepcional que no se puede comparar con otros. Creo que teniendo en cuenta todo esto, el precio no solo es justo, también es competitivo. Ya, sí. Claro, no es el café adecuado para el consumidor, digamos, normal. Este es un café para un público determinado. Y le garantizo que las personas que entiendan de café, si lo prueban, van a comprarlo habitualmente. Yo podría ayudarle enviándole café para regalar si usted quiere hacer una promoción del producto. Bueno, ¿puedo llevarme una muestra, el catálogo y la lista de precios? Es que tengo que pensármelo un poco. Claro, tome. Y aquí tiene mi tarjeta para cualquier consulta. Ah, gracias. Y muchas gracias por el café. De verdad que es buenísimo. Ha sido un placer.
Adiós. Adiós. Ah, le doy también mi tarjeta. Mire, tome. Me llamo Daniel Gallardo, de Ecofar. Encantado. Gracias.